Buenas noches a todos. Para mí es un gran gusto y honor presentarse a la doctora Silvia González Richie, quien trabaja en la ciudad de Nueva York, en el complejo de Mount Sinai, en la Escuela de Medicina. Ella desde muy temprano ha estado trabajando con hongos, con virus y secuenciando, y le ha gustado, o se ha dedicado a trabajar con enfermedades zoonóticas. Ella salió de la Universidad del Valle aquí en Guatemala y después de eso se fue a los Estados Unidos y estudió en la Universidad de Virginia, Maryland, de veterinaria, y ahí sacó un doctorado. Después de eso se movió a la ciudad de Nueva York y ahorita está trabajando, según entiendo, en segundo trabajo de un postdoctorado en enfermedades virológicas. Tal vez lo más notable de ella es que en medio cuando Nueva York era el epicentro de la pandemia, ella fue la primera autora de un artículo que salió en Science, donde hablaba de la secuenciación del virus de SARS-CoV-2 en la ciudad de Nueva York. Y ella nos está ayudando actualmente a identificar cepas o variantes, perdón, del virus en Guatemala. La primera variante británica y la única que hemos tenido. Eso no quiere decir que sea la única que esté en el país, pero tenemos muy poca secuenciación. Se salió del hospital Herrera Yerandi, el laboratorio del hospital Herrera Yerandi, y ella nos ayudó a identificarla, y esa fue la alerta epidemiológica que ustedes vieron en el Ministerio de Salud Pública. Así que le damos la bienvenida a la doctora González Richie, a Silvia, para que nos pueda hablar de su conferencia. Muchísimas gracias. Va a hablar de vigilancia genómica hospitalaria SARS-CoV-2. Buenas noches, muchas gracias, doctor Alton. Gracias por la introducción y muchas gracias de nuevo por la invitación para compartir un poco del trabajo que estamos realizando aquí en Mount Sinai. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito del programa de vigilancia genómica que realizamos aquí en el hospital. Nosotros estamos en la Escuela de Medicina ICANN, que está vinculada al sistema de hospitales de Mount Sinai, que consiste de 8 hospitales que están distribuidos en la ciudad de Nueva York, en los diferentes condados, incluyendo los 5 que son principales de la ciudad de Nueva York y uno de los condados aledaños. Entonces, todo el trabajo que hemos realizado, incluso desde que comenzó la pandemia, es gracias a la existencia del programa de vigilancia hospitalaria de patógenos. Este fue un programa que comenzó hace unos 5 años, en el que la misión era principalmente caracterizar la diversidad de los diferentes patógenos que afectan a los pacientes del sistema hospitalario y al mismo tiempo caracterizar pues las cepas locales en Nueva York. Entonces, pues este es un esfuerzo orquestado entre varias partes del hospital, tanto de la parte clínica como la parte de investigación, y como lo muestra este esquema. A la fecha, pues el programa cuenta con un banco de más de 80,000 o de casi 80,000 aislados. De la población de entre los 8 hospitales es alrededor de 30,000 pacientes, y hasta el día de hoy hemos procesado alrededor de 17,000 especímenes. Estos me refiero a los que son de virus. Ahora, los 80,000 aislados, eso incluye patógenos bacterianos, micológicos y virales también. Nosotros nos enfocamos más que todo en los patógenos respiratorios y teníamos ya varios años trabajando, por ejemplo, en la caracterización de las cepas estacionales de influenza aquí en Nueva York.
Entonces, como les digo, las varias partes que juegan un papel muy importante para que esta vigilancia pueda realizarse, ¿verdad? Comienza todo con el diagnóstico en el laboratorio clínico y la colección y almacenamiento de especímenes, ¿verdad? Esto requiere pues bastante espacio, como pueden imaginar, en las temperaturas adecuadas y al mismo tiempo requiere de una base de datos, ¿verdad? En donde se pueda después acceder toda la información. Luego, pues existe el vínculo, ¿verdad?, entre la parte clínica, como les mencionaba, y la parte de investigación, que es donde estamos nosotros, pues para desarrollar y validar nuevos ensayos, por ejemplo, como fue el ensayo de la secuenciación de SARS-CoV-2, y pues también para implementar los métodos de análisis y para contribuir también un poco con ideas de cómo agilizar el proceso, cómo analizar los datos, qué otro tipo de datos es importante recolectar para hacer el uso de toda esta información. Por supuesto, por ser información médica, es información delicada, entonces también tenemos que contar con una base de datos que sea segura, ¿verdad? Que proteja la información de los pacientes y que se almacenen todos los datos de identificados o entonces, pues hay varios pasos en el proceso donde se van a asignar diferentes códigos, ¿verdad?, a cada espécimen para que pues el análisis sea más o menos cerrado y que solo las personas involucradas en el estudio tengan acceso a la información que es relevante para hacer los análisis. Pues esto, antes de ir al siguiente paso, esto, como se imaginarán, también necesita del recurso informático, ¿verdad? Porque se imaginarán que para almacenar, ¿verdad?, datos de 30,000 pacientes, varias muestras de cada paciente, ¿verdad? Entonces necesitamos una infraestructura informática y también la capacidad, el recurso humano, ¿verdad?, para poder emplear estas tecnologías. Y luego, pues todo esto se traduce, ¿verdad?, a hallazgos científicos que son divulgados en forma de publicaciones, liberación de datos en bases públicas de datos de secuenciación y pues seminarios como este, por ejemplo. Y bueno, todo con el objetivo, ¿verdad?, de que luego estos hallazgos científicos puedan ser utilizados para mejorar el tratamiento, descubrir nuevas terapias y cuidados clínicos que van a beneficiar a los pacientes. Y pues el ciclo se repite, ¿verdad?, con el objetivo, ¿verdad?, de siempre avanzar el conocimiento científico. Entonces, un componente importante de este programa es lo que se conoce como la epidemiología molecular. Me imagino que ustedes están familiarizados tal vez un poco ya con este concepto. Principalmente, pues la epidemiología molecular se distingue de la epidemiología clásica en que, ¿verdad?, se adiciona el elemento molecular que es la secuenciación genética y entonces se utiliza esta información para reconstruir eventos de transmisión y evolución, en este caso viral, ¿verdad?, a través de la comparación de dichas secuencias. Entonces, ¿cómo se utiliza esta información? Muchas veces lo que utilizamos es la inferencia del árbol filogenético. Y entonces, este es un árbol que se construye a través del alineamiento de las diferentes secuencias y pues es un modelo matemático, básicamente, en el que se utilizan, ¿verdad?, que se toma en cuenta la tasa de evolución viral para reconstruir las relaciones entre estas diferentes secuencias o estas diferentes muestras. Entonces, de una manera muy simplificada, por ejemplo, en la raíz de este árbol van a estar los ancestros. Muchas veces cuando ocurre un brote epidemiológico no
no se cuenta con las primeras muestras porque es hasta el momento en que, ¿verdad?, se acumula cierto número de casos en el que ya se comienza a ver una enfermedad. Entonces, como generalmente no contamos con estas primeras secuencias o con estas primeras muestras, lo que se utiliza es las muestras que tenemos actualmente, ¿verdad? Y a través de comparar estas, podemos inferir cómo se veían esos ancestros que dieron origen a la diversidad presente. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en este árbol, pues estas 4 secuencias se diferencian de la secuencia basal por la presencia de esta mutación, y luego pueden haber otras mutaciones que ocurren, y esto pues aumenta la diversidad del pool genético de los virus. Y es lo que se conoce como divergencia, ¿verdad? Porque es divergencia de la raíz del árbol, que eran los ancestros originales. Ahora, estas mutaciones pueden estar vinculadas a eventos epidemiológicos, por ejemplo. Pueden estar vinculadas a la posición geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, que estas 2 secuencias que están señaladas en azul eran de un país, mientras que estas otras eran de otro país. Y entonces, como estas están relacionadas por esta secuencia, podríamos inferir que ocurrió transmisión del país basal, ¿verdad? En la posición basal del árbol al país que está, ¿verdad? Más en las hojas, perdón, del árbol. Esta diversidad también puede ocurrir por ejemplo, tratamiento o también por el estado inmune de las personas infectadas. Por ejemplo, puede ser terapia de plasma, ¿verdad? Que le dio oportunidad al virus de mutar, y entonces puede ser que esto sea lo que diferencie a estas 2 muestras. Puede ser también estocástico, perdón, ahí me falta una, o puede ser también por tiempo, ¿verdad? Puede ser que nada más esta es la secuencia más ancestral también, y bueno, y las otras derivan y es nada más el paso del tiempo en el que vemos acumulación de mutaciones, nada más por la naturaleza del proceso de replicación viral, ¿verdad? Y las generaciones que ocurren a través de la transmisión. Entonces, ¿cómo surge esta diversidad? ¿Por qué muta el virus, verdad? Bueno, hay un requisito importante, ¿verdad? Necesitamos que haya transmisión primero y luego que haya infección, porque en la infección intracelular, ¿verdad? Cuando el virus infecta a las células en el humano, va a ocurrir la replicación, y es en este proceso de replicación en el que ocurre la diversificación. Uno es porque pues, las enzimas de replicación viral pueden cometer errores, y entonces ocasionalmente pues ocurren estas mutaciones, ¿verdad? Puntuales que se llaman. Esto está ejemplificado aquí, ¿verdad? En donde vamos a poder tener algunas mutaciones que afectan, por ejemplo, el aminoácido de la proteína que este gen codifica, pero hay otras mutaciones que también van a ser silenciosas, ¿verdad? Que probablemente van a cambiar el nucleótido, pero que no van a cambiar la secuencia de proteínas. Y por otro lado, tenemos la recombinación. Este es un fenómeno que ocurre a menor frecuencia, porque un requisito de la recombinación es que haya coinfección, pero tiene que ser coinfección con el mismo coronavirus. Por ejemplo, una persona tendría que ser infectada con 2 virus diferentes de coronavirus, y me refiero a SARS-CoV-2, 2 virus o 2 variantes diferentes de SARS-CoV-2 para que ocurra recombinación. Entonces, en la recombinación lo que sucede es que hay un intercambio, ¿verdad?, de fragmentos más grandes del genoma. Por ejemplo, las mutaciones que se encuentran en el genoma aquí abajo podrían ser transferidas a este genoma que contiene estas otras mutaciones, si estos 2 virus, ¿verdad?, llegaran a infectar la misma célula. Como les digo, esta
este segundo mecanismo ha jugado un papel menos importante durante la pandemia porque es pues más raro, ¿verdad? Menos frecuente. Ahora, como les comenté, ¿verdad? Que podemos utilizar la información de origen geográfico con la información de las secuencias genéticas para reconstruir estos eventos. Fue así como nosotros pudimos inferir que los virus, que la mayoría de los virus que fueron detectados al principio de la pandemia aquí en Nueva York provenían principalmente de personas que fueron infectadas en Europa. Y esto aquí es donde es un ejemplo de cómo la epidemiología molecular a veces puede resolver, ¿verdad?, de una mejor manera los eventos de transmisión, porque pues definitivamente el virus se originó en Asia, pero tomó una ruta indirecta para llegar a Nueva York. La epidemiología clásica, por ejemplo, muy probablemente nos hubiéramos quedado tal vez con la explicación de que seguro la mayoría de los virus vinieron de Asia, pero cuando vemos a los genomas, la historia es diferente. Y también con la información, ¿verdad? No identificada de los pacientes, con códigos postales, por ejemplo, podemos también ver cómo se distribuían estos virus al inicio de la pandemia. Estos fueron los primeros casos y bueno, desde entonces hemos continuado la secuenciación y ya después de un año, pues, ¿verdad? Montamos un sistema en el que hacemos un muestreo aleatorio estratificado por las diferentes localidades de los hospitales alrededor de la ciudad para tener con el objetivo de tener un muestreo más o menos representativo, ¿verdad?, de los pacientes que acuden al hospital. Más o menos desde que comenzamos, hemos secuenciado alrededor de un promedio de 100 muestras por semana, que constituye de un 5 a 10% de los casos positivos. Más recientemente ha sido más entre el 10 y el 20%, y esto se debe a la diversidad, al incremento en la diversidad de los virus que hemos visto recientemente, que pues me imagino ustedes han escuchado también en las noticias. Ahora, en lo que se refiere a SARS-CoV-2, hemos secuenciado casi 4.000 virus, creo que con los datos que generamos esta semana vamos a llegar a 4.000. Y también pues nos hemos dedicado a compartir esta información lo más pronto posible. A veces tratamos de, ¿verdad?, hacer un proceso de control de calidad antes de publicar los datos. Pues es importante, ¿verdad?, que las secuencias y las inferencias que estamos haciendo acerca del virus, ¿verdad?, estén basadas en datos validados, ¿verdad?, en datos sólidos. Y es por eso que a veces tarda un poco más esta liberación, pero y hemos estado trabajando mucho en optimizar nuestros procesos de control de calidad para hacer este proceso un poco más eficiente. Y bueno, aquí en la gráfica de abajo nada más quiero mostrar, ¿verdad?, que los casos en azul representan el número de casos que han sido registrados por el hospital. Es una combinación de pacientes ingresados como también pacientes ambulatorios. Y en amarillo están las muestras que hemos secuenciado a lo largo de este último año. Ahora, aquí quiero nada más mostrar un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos usar esta información. Entonces, en el otoño del año pasado, en el verano, que es en la época de julio, los casos aquí en Nueva York bajaron mucho. Y eso se puede observar un poco aquí en esta gráfica, ¿verdad? Al principio tuvimos un repunte de casos bastante alto y luego durante el verano los casos bajaron significativamente.
Pero luego cuando llegó el otoño tuvimos un brote y este brote, bueno, fue vinculado a un evento de supercontagio. Fue un evento social bastante grande eh, que se llevó a cabo a pesar de las restricciones en la ciudad. Y esto fue lo que comenzó el brote. Entonces, varios pacientes llegaron al hospital y entonces en conjunto con las autoridades locales se realizó rastreo de contactos para mitigar un poco el brote. A pesar de estas medidas, como pueden ver aquí en el mapa de la derecha, vimos cómo se esparció los virus relacionados a este brote, porque compartían, ¿verdad?, el mismo patrón de secuencias, y entonces podemos ver cómo progresó, ¿verdad?, a lo largo del otoño, y luego, bueno, se contuvo más adelante, pero aún así lo volvimos a ver en diciembre, cuando volvieron a ver ¿verdad? La ola que tuvimos estacional del invierno de casos, ¿verdad? Y todavía en marzo vimos secuencias de este brote. Entonces esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo tal vez un evento social, en el caso del virus, ¿verdad? No es tan fácil de contener y puede tener repercusiones, ¿verdad?, en toda la comunidad. También otras de las maneras en que usamos esta información, por ejemplo, es no solo ver qué pasa en la comunidad, sino también ver qué pasa dentro del hospital, porque también así podemos informar qué medidas de control y prevención que se usan localmente en el hospital están siendo efectivas. Entonces, por ejemplo, desde agosto también que volvemos a ver este repunte de infecciones aquí en la ciudad, comenzamos a hacer investigaciones nosocomiales. Hasta la fecha hemos secuenciado más de 200 muestras vinculadas a estas investigaciones, y lo importante que quiero recalcar es que no necesariamente todas estas 200 muestras eventualmente están relacionadas a un brote, sino que nos ayudan a decir, estas sí están relacionadas, estas no están relacionadas, y a veces creemos que es un brote y realmente no es un brote nosocomial. Entonces esto ayuda para ver que los protocolos que los trabajadores de salud, que las enfermeras, que los doctores, etcétera, están siguiendo, pues sí o no están siendo efectivos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Como hacemos esto, es que secuenciamos la mayor cantidad de muestras que sea posible de los casos que se cree que están relacionados o vinculados a este evento de exposición. Y pues luego, ¿verdad? Esto nos permite descubrir estos grupos o clústeres, ¿verdad? En donde podemos decir si esto fue una exposición o no. Por ejemplo, si los virus en este árbol filogenético, ¿verdad? Que es diferente al que les mostré al principio, porque aquí hay más de 10.000 secuencias, por ejemplo, porque siempre necesitamos también el contexto global para posicionar nuestros virus, ¿verdad? Y saber si son únicos a Nueva York, si son únicos al hospital de Mount Sinai, o en verdad si tal vez están más dispersos y realmente no están vinculados con este brote. Ahora, bueno, el tema tal vez de más interés, ¿verdad? Es que, bueno, con la evolución de los virus, como les mencioné, ocurre la diversificación y entonces surgen variantes. Entonces, las variantes, ¿verdad? Primero las quiero definir, ¿verdad? Es un conjunto o constelación de mutaciones que puede o no tener impacto en el fenotipo de un virus, el fenotipo de la enfermedad, la manifestación de la enfermedad, ¿verdad? En el hospedero. Ahora, estas mutaciones, ¿verdad? O este conjunto de mutaciones puede que tenga un efecto neutro, ¿verdad? Que realmente no modifica ninguna de las funciones del virus y entonces el cuadro clínico sigue siendo el mismo o se sigue transmitiendo de la misma manera, pero también pueden ser perjudiciales. Perjudiciales para el virus, por ejemplo, en donde tal vez la transmisión no es tan eficiente y entonces por ejemplo,
variante en particular se puede llegar a extinguir. Por otro lado, podemos tener mutaciones ventajosas. Muy temprano en la pandemia surgió una mutación en la proteína Spike, que es la proteína que interactúa con el receptor para infectar a la célula. Y esta proteína le dio la ventaja al virus de ser un poco más contagioso, es decir, que tenía una mejor afinidad por el receptor, lo suficiente como para ser más efectivo o, en infectar más células y entonces también, ser más efectivo en unirse a las células y entonces se necesitaba una menor dosis de infección, por así decirlo, para lograr transmitirse. Entonces esto le dio una ventaja, ¿verdad?, a este linaje particular de virus y fue el que se esparció en la mayor parte del mundo. Pero a pesar de, además de las mutaciones, también hay que tener en cuenta otros factores importantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una transmisión no controlada o monitoreada del virus, ¿verdad? Es decir, sin el establecimiento de medidas de mitigación, entonces le estamos dando oportunidad al virus de explorar este espacio evolutivo, ¿verdad? Y entonces mientras más transmisión haya, más divergencia va a haber, más diversidad, y y esto puede ser un problema, ¿verdad? Si hay control, entonces, ¿verdad?, también podemos llevar a la extinción de variantes, por ejemplo, y ¿verdad?, mitigar también esta diversificación. Por otro lado, también puede haber evolución intrahospedero, ¿verdad? Esto se cree que juega un papel importante en cómo surgen estas variantes en SARS-CoV-2. Por ejemplo, y esto es en algunas poblaciones específicas, ¿verdad? Una persona con un sistema inmune, ¿verdad?, funcional, es decir, que, ¿verdad?, como una persona sana, generalmente va a eliminar el virus de 1 a 2 semanas y ahí se acaba la infección. Sin embargo, en algunos pacientes, por ejemplo, este estudio que nosotros realizamos en colaboración con el hospital de Sloan Kettering, tenían inmunosupresión, ¿verdad?, por terapia celular por cáncer. Y entonces, estos pacientes tienen más dificultad de eliminar el virus y pueden tardar días o meses. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que hasta 3 meses todavía podíamos detectar virus en las muestras nasales. Y no solo era detectar virus, sino era virus que podíamos aislar en cultivo, es decir, que era un virus viable y que todavía podía ser transmisible, por ejemplo. Ahora, con el paso del tiempo, también podemos ver cómo surgen algunas mutaciones en estos pacientes, a pesar de ser infectados, ¿verdad?, siempre con la misma cepa. Esto es importante también porque el tener, ¿verdad?, estas muestras a lo largo del tiempo nos permite ver si estos pacientes se están reinfectando o, ¿verdad?, de que se infectan con diferentes virus o si es el mismo virus de la infección original el que está ahí presente. Y eso fue lo que vimos aquí. Y también vemos, ¿verdad?, cómo surgen pues estas mutaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una de lesión en la proteína Spike, que ahora se sabe que está vinculada también a una reducción en la capacidad de neutralización de los anticuerpos. Entonces, este análisis nos ayuda también a ver qué variantes pueden ser problemáticas o no, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad?, variante es cualquier virus que tenga
mutaciones o cambios, ¿verdad? En la secuencia genética respecto a la secuencia original, ¿verdad? Los casos que se encontraron originalmente en Wuhan, en China. Pero no todas las variantes, ¿verdad? Van a tener el mismo efecto. Entonces, ¿cómo definimos cuáles son importantes o cuáles no, ¿verdad? Como han escuchado, ¿verdad? Ahora actualmente hay una lista de variantes de investigación o variantes de interés también, en inglés conocidas como variants of concern. Y esta lista ha sido definida pues por el CDC y la Organización Mundial de la Salud, pero en base a la investigación, ¿verdad?, que se ha realizado, en donde se ve, por ejemplo, una variante de investigación o de interés puede ser una variante que se ve que hay un incremento de su detección, y no necesariamente este incremento está relacionado, por ejemplo, a una exposición en la comunidad, ¿verdad? Porque hubo algún evento social o ¿verdad? Un evento masivo o algo así, sino que nada más se ve un incremento en la detección no explicado, ¿verdad? Por otras variantes epidemiológicas. También las variantes de investigación generalmente comparten mutaciones en genes clave, es decir, genes que están relacionados, ¿verdad?, a la efectividad de la respuesta inmune del hospedero, o puede ser que, ¿verdad?, porque esto significa que pues una vacuna o que alguien que ya se infectó puede ser reinfectado, o que la vacuna no va a ser tan eficiente. Y también mutaciones en genes que son responsables de la replicación viral. Por ejemplo, en los virus de influenza sabemos que algunas mutaciones que afectan las enzimas de la polimerasa que replican el genoma del virus pueden hacer este proceso más eficiente y entonces con esto, ¿verdad?, incrementar la carga viral que se produce durante la infección. Y otro indicador importante de estas variantes es que a veces se ve un incremento en la tasa evolutiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una de las variantes de investigación es la variante P1, que fue identificada inicialmente en Brasil. Y lo que se observa con esta variante en esta gráfica es nada más divergencia, que puede ser, es una medición o un estimado del número de mutaciones a lo largo del tiempo. Entonces, las variantes promedio, digamos, como pueden ver aquí en la pendiente de la gráfica, ¿verdad? Tienen una pendiente menor y también a la que tiene la variante P1, por ejemplo. Y un ejemplo aquí de una variante que tal vez está perdiendo fitness, ¿verdad? O que tal vez no está siendo tan eficiente en la replicación, es la P2, que ven que la pendiente está un poco más horizontal, por así decirlo. Entonces, estudiando, ¿verdad?, cómo cambian estos virus a lo largo del tiempo, nos puede dar información también de cuáles son las mutaciones que pueden proveer alguna ventaja. Entonces, aquí estoy listando algunos ejemplos, entre estos la variante del Reino Unido, la B, que se conoce también como B117, la variante que les digo que fue identificada en Brasil, P1. Este sistema es un sistema de nomenclatura que se propuso inicialmente en la pandemia. Y bueno, es un poco, no es complicado, en realidad es más complicado es memorizarse tal vez los nombres. Pero a lo que se refiere, por ejemplo, es que son estos recorridos que el virus ha dado, por ejemplo, en el árbol, tal vez si me voy de regreso al árbol filogenético, ¿verdad? Un linaje puede ser definido como esta ruta, ¿verdad?, que tomó este virus y todos los virus que llegaron a este clúster o a este grupo.
Entonces esa clasificación, ¿verdad? Lo que hace es que clasifica los virus en linajes A, B y por diferentes letras, pero luego asigna números para las ramificaciones de estos linajes, ¿verdad? Dependiendo de las mutaciones que aparecen entre ellos o también en su diseminación en diferentes localidades geográficas, por ejemplo. Entonces, como pueden ver aquí, ¿verdad? Está también la variante B1351 que fue identificada en Sudáfrica y más recientemente la variante que fue identificada en la India, B1617.2. Es B1617 y esta ahora se ha diversificado en tres sublinajes diferentes, 1, 2 y 3. Pero como pueden ver aquí, aquí está representada esquemáticamente la secuencia del virus con los diferentes genes y el gen de la proteína Spike aparece aquí. Y como pueden ver, algo que comparten estas variantes de investigación son varias, un conjunto, ¿verdad?, de mutaciones en la proteína Spike. Aquí en la proteína o en la franja de lectura abierta 1A, esta región codifica para las polimerasas y podemos ver que estas dos variantes tienen mutaciones aquí. Y lo que se ha observado también con estudios experimentales y también estudios epidemiológicos es que estas dos variantes que poseen mutaciones ¿verdad?, en las polimerasas realmente tienen una mayor tasa de transmisión comparadas a otras variantes. Aquí hay una tabla un poco más comprensiva de estas diferentes variantes, pero lo que quiero que observen aquí es que varias de estas variantes comparten no solo mutaciones en la proteína Spike, pero mutaciones en los mismos residuos de aminoácidos. Por ejemplo, la E484, la L452 o la 501, ¿verdad? Aparece varias veces. Y esto no es porque las variantes estén relacionadas, es decir, a pesar de que todos los genomas de SARS-CoV-2 tienen un ancestro en común, el ancestro más inmediato de estas diferentes variantes no es el mismo. Lo que significa que estas mutaciones están siendo originadas por un proceso que le llamamos evolución convergente, es decir, que llegan a desarrollar las mismas mutaciones a pesar de tener o que llegan a desarrollar las mismas mutaciones, ¿verdad? Por diferentes lugares o en diferentes tiempos, ¿verdad? Que no es una mutación que se esparce, sino es una mutación que se genera independientemente en varias ocasiones. Y esto sugiere que es posible que esta evolución convergente, ¿verdad?, de que llegan a estas mutaciones, le esté dando una ventaja a los virus. Entonces, en este caso, se ha observado que varias de estas mutaciones disminuyen, ¿verdad?, la efectividad de los anticuerpos para neutralizar el virus. Y no solo de los anticuerpos para personas que han sido infectadas, sino también disminuyen, aunque no completamente eliminan, la efectividad de las vacunas. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estas variantes, verdad? Esta es una pregunta que desde el principio, bueno, sabiendo, ¿verdad?, que los virus son de los microorganismos que evolucionan más rápido, sabíamos que íbamos a ver diversidad. Entonces, estamos cuantificando, ¿verdad?, qué variantes son las que hemos estado viendo. Y bueno, aquí como utilizando este sistema de clasificación de los linajes, conocido como Pango, vemos, ¿verdad?, cada uno de estos colores aquí
representa un linaje diferente. Y vemos que desde el inicio vimos diversidad, pero esta diversidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque surgen nuevas variantes y luego estas variantes, por ejemplo, son desplazadas por otras, ¿verdad? Aquí el eje X está mostrando los meses, ¿verdad? Y aquí es nada más la proporción relativa de estas diferentes variantes. Y por ejemplo, más recientemente, disculpen, más recientemente aquí en Nueva York hemos identificado, ¿verdad? También la variante del Reino Unido, la B117. Tenemos una variante local que surgió aquí en Nueva York, que es la B1526. Y más recientemente pues hemos identificado otras variantes, aunque en menor número, por ejemplo la P1 y la variante de la India también. Entonces es importante, ¿verdad? Con este monitoreo constante, ver cómo cambia el virus. En la gráfica de abajo, por ejemplo, estoy mostrando, ¿verdad? La misma información, solo que en lugar de linajes Pango son mutaciones o variantes en la proteína Spike. Como pueden ver, al inicio todo lo que está en gris es lo que es idéntico a la cepa original que se aisló en China. Y poco a poco vemos cómo empiezan a surgir, ¿verdad? Variantes en la proteína Spike. Y ahora casi que han totalmente desplazado, ¿verdad? A la secuencia ancestral. Ahora algo que es importante es que que me gustaría mencionar es que durante todo el proceso de la pandemia, pues hemos mantenido contacto con las autoridades del Departamento de Salud Pública. A pesar de estar pues nosotros en el área académica y de investigación, pues sabemos que es importante hacer este monitoreo, pero también divulgar esos resultados, como les mencioné anteriormente. Entonces, semanalmente mandamos un reporte, ¿verdad? Al Departamento de Salud Pública, en donde si detectamos estas variantes de investigación, pues tenemos que reportarlas porque a veces están vinculadas, por ejemplo, a viaje o a otros eventos. Entonces, pues ya las autoridades de salud pueden tomar acción, ¿verdad? Para intentar mitigar esa transmisión. Y ese es un ejemplo, el brote comunitario que les enseñé anteriormente, ¿verdad? Pues sí hubo sí hubo respuesta del Departamento de Salud para tratar de contenerlo. Y bueno, pues para terminar, ¿verdad? Quiero recalcar aquí, ¿verdad? Que la secuenciación de SARS-CoV-2 realmente ha sido un esfuerzo global, ¿verdad? Y pues aquí en esta gráfica nada más estoy mostrando la distribución de secuencias que están en la base de datos de GISAID, que es el repositorio global ahora para las secuencias de SARS-CoV-2. Y están aquí coloreadas por distribución geográfica. Como pueden ver, pues hay bastante disparidad, ¿verdad?, entre las diferentes regiones del mundo. Y bueno, en la base de datos ellos no separan Centroamérica de Norteamérica. Pero como pueden ver, por ejemplo, si nos enfocamos en Sudamérica, que creo que es el caso, ¿verdad?, en Latinoamérica en general, la secuenciación ha sido muy, muy escasa. Y bueno, hay definitivamente varias razones, ¿verdad? Los equipos suelen ser más caros, los insumos también, pero creo que tiene que ser, ¿verdad?, un esfuerzo colaborativo para poder lograr controlar y mejorar, ¿verdad?, también vacunas e intervenciones hacia el coronavirus. Aquí preparé una tabla nada más mostrando los datos que hay para Centroamérica, ¿verdad?
Y bueno, creo que es evidente, ¿verdad?, que necesitamos saber un poco más qué es lo que está circulando en la región, para saber también si las vacunas que están siendo distribuidas, pues están siendo efectivas. Y esto no termina después de que todos se vacunan, sino que tiene que ser un esfuerzo continuo, eh, porque el virus no va a dejar de cambiar o de montar. Eh, entonces, con esto termino, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica molecular es una herramienta esencial, ¿verdad?, para entender la trayectoria y evolución de las enfermedades infecciosas. Es algo muy valioso, ¿verdad?, porque permite resolver casos que, como les digo, a veces solo sabiendo los contactos o con métodos de epidemiología clásica no sería posible, ¿verdad? Y este trabajo coordinado entre la academia, investigación y agencias de salud pública, ¿verdad?, es indispensable para mejorar las medidas de mitigación, no solo de SARS-CoV-2, sino también de otros patógenos. Disculpen, aquí esto no sé por qué está. Ok. ¿Verdad? La vigilancia molecular a través de la secuenciación genómica puede también informar el cuidado hospitalario. Nosotros estamos promoviendo la idea de la virología de precisión, ¿verdad? Como se habla actualmente también de la medicina de precisión, porque entonces podemos ver un paciente que está infectado tal vez con una variante, no es conveniente que reciba cierta terapia de plasma, por ejemplo, o de anticuerpos monoclonales, sino que tal vez necesita otro cóctel de anticuerpos monoclonales para controlar la infección, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer con este programa de vigilancia de patógenos es no solo hacer análisis retrospectivo, sino que también sea una respuesta más inmediata. Y para eso hemos modificado también nuestros flujos de trabajo para poder ser más eficientes en la generación de datos, vincular más en tiempo real los datos clínicos con los datos genómicos para darles la oportunidad a los doctores de tomar decisiones en el momento. Y bueno, la verdad, también la diseminación pública de la información genética de patógenos virales es vital para la lucha global contra el virus, como les menciono. Esto nos va a ayudar, ¿verdad? No solo para, pues ayudó desde el principio, ¿verdad? Porque quienes compartieron la primera secuencia fue básicamente lo que permitió el desarrollo de la vacuna y que fuera desarrollada tan rápida. Y nos va a permitir en el futuro mejorar esta vacuna, ¿verdad? Y saber que va a ser efectiva en las diferentes regiones del mundo. Y también mejorar, como les menciono, ¿verdad?, la terapia de anticuerpos y también el desarrollo de antivirales. Y bueno, con esto agradezco su atención. Y también pues quiero mencionar, ¿verdad?, que este es el trabajo de muchas personas en el hospital y quiero también reconocer esto. Cualquier Muchísimas pregunta. gracias, doctora, por la excelente plática, fascinante, toda la información. No sé si podemos abrir a preguntas. ¿Qué opina o tiene alguna pregunta al respecto? Doctora Arato, Rodolfo Robles. ¿Qué tal, Rodolfo? Yo quería, agradecer y felicitar mucho a la doctora González por una excelente exposición. De verdad que uno no se da cuenta en el hospital Herrera Girandi el tipo de conferencias y el tipo de gente que da las conferencias de tan alto nivel, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos por qué menospreciar y pues siento que el tipo de conferencias se comparan con muchos hospitales ¿cómo se llama? De primera línea, Estados Unidos, Europa. Y de verdad que esta plática de la doctora González es excelente.
Los quiero felicitar a ustedes, a la doctora González y a Educación Médica, porque de verdad el nivel que tienen estas pláticas es a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robles. Muchas gracias, Rolf. Yo tengo una pregunta, si no van a hacer preguntas, doctora. En Guatemala tenemos muy limitados los recursos económicos para poder secuenciar. Es más, el gobierno guatemalano no nos está ayudando para secuenciar. No tenemos una ayuda institucional para hacerlo, sino que estamos haciéndolo con donaciones particulares. Y entonces eso es difícil de conseguir. Todavía tenemos unos ciertos lugares para poder seguir secuenciando, pero no llegamos a un porcentaje alto de la población de virus como deberíamos de llegar. Yo creo que incluso solo, me imagino que Gran Bretaña es uno de los países que ha llegado más alto, pero nosotros estamos muy, muy, muy mal, incluso con respecto a los países de Centroamérica, de Costa Rica y de Panamá. ¿Cómo podría usted recomendarnos, qué nos recomendaría para optimizar las muestras que sacáramos? Por ejemplo, el día de hoy tuve un paciente que llegó al hospital, hoy en la noche me dieron a las 6 de la tarde el resultado. Ese paciente ya había sido vacunado con una vacuna de Pfizer y está infectado. Ese tipo de pacientes, me imagino que nos interesa poder secuenciar y para poder optimizar. Además, sé que existen también PCRs donde se pueden tamizar las variantes de los VOX, las variantes de problemáticas o de preocupación. Entonces, además de eso, ¿qué nos recomendaría usted para poder hacer una mejor secuenciación? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, una de las aspectos importantes y que creo que lo hemos discutido también anteriormente es definir, ¿verdad?, qué es lo que queremos alcanzar con la secuenciación. Tal vez definir, ¿verdad?, la pregunta, si sea una pregunta de investigación o si solo queremos contribuir con la generación de datos. Y esto nos puede informar, ¿verdad?, cuál sea la mejor estrategia para colectar esas muestras, por ejemplo. El uso de los ensayos de tamizaje puede ayudar, pero también puede sesgar un poco cómo se hace el muestreo, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando un poco en diseñar un ensayo más agnóstico, ¿verdad? Porque los ensayos, voy a explicar un poco más, los ensayos que están dirigidos a variantes solo están dirigidos a las variantes que ya conocemos, pero no están dirigidos a variantes que tal vez van a surgir, ¿verdad? Y si son diferentes, entonces esas tal vez las vamos a perder si estamos utilizando estos ensayos. Entonces nosotros estamos desarrollando un tamizaje un poco más agnóstico. No es basado en PCR, sino es basado en secuenciación, pero secuenciación nada más del fragmento de la proteína Spike, por ejemplo. Entonces, con eso también nos permite aumentar el volumen de muestras que procesamos, ¿verdad? Porque no es lo mismo secuenciar un fragmento de 2000 nucleótidos que de 30.000 nucleótidos, ¿verdad? Que es la extensión del genoma del virus. Entonces, la estrategia ahí que queremos seguir es secuenciar, ¿verdad? Pues estos fragmentos y en base a estos resultados ya decidir cuáles son las muestras que se secuencian en genoma completo. Porque nosotros sí también, o sea, y sé que es difícil comparar, pero ha sido también un gran esfuerzo secuenciar incluso el 10% de las muestras, ¿verdad? Y aún así sabemos que no estamos capturando toda la diversidad que está circulando, ¿verdad? Entonces tal vez sí, pues eso recomendaría y podemos también hablar más adelante al respecto. Y lo otro es que a veces con los recursos limitados, por ejemplo, este tipo de colaboraciones pueden funcionar porque también por ejemplo, nosotros utilizamos a veces la mitad del volumen que se utiliza en una preparación de secuenciación. Entonces, con eso ya duplicamos, ¿verdad?, el número de muestras que podemos secuenciar.
y, por ejemplo, nosotros podemos experimentar un poco más, ¿verdad? Con los flujos de trabajo, ¿verdad? Que están establecidos en otros lados para recomendar tal vez uno que sea más eficiente. Entonces esa puede tal vez ser una alternativa. Y lo que sí es, y tal vez la fase inicial del proyecto tal vez es lo más difícil, porque uno no tiene cómo demostrar que lo puede hacer, ¿verdad? Sino es hasta que ya lo puede hacer y que hay secuencias en donde ya se facilita un poco, ¿verdad? Aplicar a financiamiento y todo esto, ¿verdad? Entonces, no, sí, estoy muy consciente de las limitaciones, pero creo que poco a poco también diseminando este tipo de información, ¿verdad? Y alertando, ¿verdad? A las autoridades de la importancia de este tipo de investigación, ¿verdad? Y que, por ejemplo, antes no se hacía PCR, ¿verdad? Para todas las muestras. Ahora el PCR ya es más común en el diagnóstico clínico. Y yo creo que lo mismo va a ocurrir con la secuenciación, ¿verdad? Que esto va a empujar un poco para que los costos bajen y que eventualmente pues sea adquirido, ¿verdad? Por más instituciones y también para el cuidado clínico. Doctora, ustedes tienen variantes nosocomiales dentro del hospital distintivas. No hemos detectado, generalmente lo que detectamos en el hospital es muy parecido a los que está circulando localmente, comunitario, pero sí hay algunos casos, por ejemplo, que sí tenemos algunos casos longitudinales, ¿verdad? Que todavía estamos investigando también. A veces es difícil también secuenciar al 100%, ¿verdad? Todos los puntos o todos esos casos longitudinales, ajá. Pero no hemos visto nada en nada en particular que sea muy distinto. Ujú. Doctora, pues yo me quiero unir a las felicitaciones de todos. Es un orgullo tenerla a usted como guatemalteca y primera autora de este importantísimo artículo y de veras, gracias por su plática. Yo le quería preguntar, todos pues sabemos que los virus RNA van a tener este tipo de errores y es importante toda la vigilancia y todo lo que usted nos mostró esta noche. ¿Usted tiene ya conocimiento de las eh, decisiones clínicas que se han ido tomando, digamos, en cuanto a modificación de vacunas o de estrategias que ya en la práctica se estén dando en base a toda la información, por ejemplo, que usted está recolectando? Y si ya llega a ser tan importante estos cambios que se encuentran genómicos que ya merita el cambio. Sabemos ya que tenemos información de vacunas que son de mejor cobertura para alguna variante de preocupación que otra, pero que si esto ya se está dando en la práctica o todavía no ha habido algún cambio, y igual con algún antiviral que se esté estudiando. Y mi otra pregunta, ya más o menos usted la está orientando, si dice que son 30,000 pacientes, 80,000 muestras, si hacen estudios longitudinales de modificación dentro del mismo paciente y de cuánto tiempo. Ese es su objetivo de ese tipo de repetición de pruebas. Gracias, doctora. Gracias, y gracias por los comentarios también. Sí, respecto a la primera pregunta, pues hay varios consorcios que se han formado a partir de la identificación de estas variantes, precisamente para tomar ese tipo de decisiones de cuál debería ser la siguiente variación de la vacuna. Por ejemplo, se piensa en el caso de la vacuna de ARN, ¿verdad? Como es la Pfizer o Moderna, eh, que se puede modificar un poco más rápido, ¿verdad? Simplemente por la naturaleza de la tecnología. Y entonces lo que se está proponiendo es que sea, en lugar de ser una versión, ¿verdad? De la proteína Spike, es que sea un cóctel, digamos, de diferentes variantes.
En la práctica esto todavía no se ha lanzado, ¿verdad? Porque pues todavía estamos en la primera fase de vacunación. Entonces, como a pesar de las variantes, aún se ha demostrado que las vacunas en su mayoría son eficientes. Tal vez no protejan al 100% de una infección, pero protegen de enfermedad severa en la mayoría de los casos. Entonces, pues la vacuna actual todavía es una herramienta importante y que puede ayudar bastante a mitigar los casos. Y sí, por ejemplo, tal vez usando como ejemplo el virus de la influenza, ¿verdad? Yo creo que con SARS va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Que cada año se toma la decisión de cuál va a ser la vacuna y cuándo es necesario modificar las cepas que se adicionan en la vacuna. Entonces yo creo que la estrategia va a ser muy, muy similar. Y bueno, con el aceleramiento de los procesos para lanzar estas vacunas, ¿verdad? Creo que va a ser mucho más fácil también poner esto en práctica. Y bueno, lo mismo también para las, como mencionaba, ¿verdad? Las terapias de anticuerpos monoclonales. Nosotros tuvimos un caso aquí en Nueva York, ¿verdad? Que cuando empezamos a ver algunas de las variantes, sí, algunas variantes que se volvieron más prevalentes, entonces se dio por la secuencia genética que tal vez, ¿verdad? La terapia monoclonal no estaba funcionando. Entonces se sustituyó por otras terapias monoclonales. Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? De cómo esto todavía no está totalmente estandarizado, pero por eso es importante, ¿verdad? Que ocurran estos estudios de investigación. Uh-huh. Y la segunda pregunta. O solo si era, eran estudios longitudinales en los pacientes Sí. que ustedes les hacen. Sí. A ver, la mayoría de estudios longitudinales antes de la llegada del virus era más que todo en la parte bacteriana. Por ejemplo, para organismos resistentes a antibióticos y las infecciones nosocomiales. Entonces ese sí es un componente bastante fuerte de investigación en nuestro programa. Yo estoy más involucrada en la parte de virus, pero sí sé que hay estudios longitudinales más que todo para evaluar resistencia a antibióticos. Uh-huh. Hay una pregunta de Rudy. Hola, buenas noches. Tuve la oportunidad de un comité científico independiente de escuchar a Lin Fa-Wang. Creo que tienes idea que es el que le habla, que le llaman hombre murciélago o Batman, que tiene mucho tiempo de estar estudiando los coronavirus en los virus. ¿Hay alguna noticia realmente sobre el origen y que creo que todavía está muy complicado definir esa parte? Sí, pues los estudios de evolución molecular sugieren, ¿verdad?, el origen con un hospedero en la vía silvestre. Ahora hay especulación que pudo haber sido, ¿verdad?, una liberación accidental en un laboratorio, pero eso no implica que el virus haya sido manipulado genéticamente en el laboratorio. Entonces, el origen del virus sigue siendo vinculado a vida silvestre. Ahora lo que no se sabe es el origen del brote, ¿verdad? Pero eso es lo que actualmente todavía está en investigación. No sé si habrá una última pregunta, porque para usted son 2 horas adelante en Nueva York. Me da pena por la hora ya. No sé si habrá alguna pregunta todavía. Yo únicamente, tal vez, Salvador Velázquez, cirujano. Sí. La verdad, fascinante toda la plática. Es un orgullo tenerla por allá a usted. Buenísimo, realmente nos alegra muchísimo tener información en español de una guatemalteca y que tiene bajo control todo
todo el conocimiento viral. Así que únicamente agradecerle y a Guayo Araton por tener el tino de haberla contactado para darnos toda esta información. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta de William Campbell. Sí, brevemente, gracias, Guayo. Yo quería preguntarle sobre ese estudio que usted mencionaba del Memorial Sloan Kettering. Yo he tenido por lo menos 4 pacientes que por requerimientos de patología, sobre todo leucemias y linfomas, en los que se va a usar el rituximab, hacer el PCR de COVID antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, algunos de estos pacientes en concreto llevan por lo menos 4 meses de positividad y no se les ha podido dar el rituximab, por lo que usted mencionaba de los anticuerpos monoclonales. ¿Podría ampliar un poco este tema, por favor? ¿Y qué seguimiento tuvo los casos que ustedes estudiaron en el Sloan Kettering? Bueno, pues yo no soy médico, entonces creo que le voy a quedar un poco corta con las recomendaciones de tratamiento, pero con gusto lo puedo hacer llegar a través del doctor Araton algunos estudios donde tal vez va a estar mejor explicado de lo que yo pueda contestar. Pero sí, una de las cosas que tal vez evidenció, ¿verdad? Es este estudio fue el hecho que se tiene que, tal vez en este caso de los pacientes con infecciones tan largas, es el papel que puede tener la terapia de anticuerpos monoclonales dirigidos al virus, por ejemplo. Pero considerando que esta terapia también sea monitoreada de acuerdo a la evolución viral en el mismo paciente, ¿verdad? Por ejemplo, se han visto en otros estudios que cuando se aplica, ¿verdad?, la terapia de plasma, pues baja el virus y entonces ya se aplica la terapia celular, pero luego hay un repunte en el virus. Y si se vuelve a aplicar, por ejemplo, el mismo plasma o tal vez el mismo anticuerpo monoclonal contra ese virus, entonces el virus ya va a ser resistente. Entonces, una de las recomendaciones es que tal vez se puede variar, ¿verdad?, esta terapia de anticuerpos en combinación, ¿verdad?, con un monitoreo bastante cercano, ayudado de la secuenciación genética. Y creo que ahí voy a limitar la respuesta, pero con gusto le puedo referir a algunos artículos al respecto. Muchísimas gracias, muy amable. Doctora, el CDC dice que después de 10 días de haber tenido síntomas, y si los últimos 3 días no hay síntomas del paciente, se puede salir. Usted mostró en una de sus gráficas que habían pacientes que duraban más tiempo con virus vivos. Pues, ¿está bien esa medida? ¿O cómo cree usted que debería de interpretarse? ¿O cómo clínicamente, nosotros que no podemos cultivar virus aquí, cómo podríamos hacer para determinar si una persona puede salir o no? Yo creo que tal vez hay que evaluar, ¿verdad? Tiene que ser un poco caso por caso, ¿verdad? Porque en estos casos, por ejemplo, que eran pacientes, ¿verdad?, con cáncer e inmunosupresión severa, entonces eso es algo que tal vez se tiene que considerar, ¿verdad? Creo que la recomendación, ¿verdad?, es para la población en general, pero en estos casos tal vez sí hay que tener más cuidado. Y también pues recomendar al paciente, ¿verdad?, ¿verdad?, continuar con el uso de mascarilla para prevenir, ¿verdad?, el contagio de otros. Y bueno, los pacientes en sí, ¿verdad?, con cáncer o con inmunosupresión generalmente tienden a ser más cuidadosos también. Pero creo que en estas situaciones tal vez sí tiene que ser evaluado más cercanamente. Ajá. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí para no abusar de su tiempo. Una preguntita, Guayo. Sí, Carlos. Soy el chino. Chino. Como dicen que Nueva York nunca es Federico Castillo, como Nueva York es la ciudad que no duerme, le podemos preguntar a
Mire, solo me surge una duda. Como Guayo hablaba de pacientes que ya están vacunados con Pfizer en la primera dosis y después tienen, pues se pueden contagiar o algo. La pregunta así directa es, ¿puede la vacuna ayudar a la mutación del virus cuando usted está en la primera dosis y que pueda cambiar y ser más fuerte o cambiar a otras cosas y que usted tuvo el virus, pues que tiene el virus, pero la vacuna ayudó a un cambio en su genoma o algo? ¿Puede existir eso o no puede existir? O sea, la vacuna cambiar o no cambiarlo a los que no se han vacunado en las 2 dosis. No sé si hay información suficiente al respecto. Un problema con evaluar, ¿verdad? Los casos de infecciones en vacunados, ¿verdad? Que a veces la persona que está vacunada no esperó lo suficiente, ¿verdad? Para tener tal vez al día siguiente de ponerse la vacuna. Anecdóticamente, yo he escuchado de muchos casos en que al día siguiente o a los 2 días de ponerse la vacuna, la persona relaja, ¿verdad? Las medidas de seguridad y es ahí donde se infecta. Entonces ahí es muy difícil decir, ¿verdad?, que fue por la vacuna o que la vacuna no funcionó, ¿verdad? Yo creo que la presión, y esto lo vamos a ver, lo hemos visto con los virus de influenza, por ejemplo, ¿verdad? Que la presión inmunológica definitivamente tiene un rol o un papel importante en definir la diversidad del virus, ¿verdad? Y es por eso un poco tal vez que al principio de la pandemia la diversidad era muy poca, pero luego como se acumula inmunidad en la población, ¿verdad? Entonces también hay selección, ¿verdad? De diferentes variantes. Ahí pues la recomendación siempre es que alguien no se considera vacunado hasta, ¿verdad?, 15 días después de la segunda dosis. Y creo que eso hay que enfatizárselo a las personas que están recibiendo la vacuna, porque no todos, ¿verdad?, siguen la recomendación. Pero sí, pues contestando tal vez indirectamente a la pregunta, es verdad que el sistema inmune sabemos que tiene un papel importante. Ok, pero la vacuna no puede cambiar en un momento al virus. Era mi pregunta, el genoma del virus, para cambiar, no que uno no sea cuidado o no, sino que la vacuna en sí, usted está medio vacunado, pero usted se contagió y el virus, si yo contagio a otras personas, puede tener una variante diferente después. Y ¿derivada de la vacuna? Sí, no. No, definitivamente no. No. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo creo que ahora sí ya no vamos a seguir abusando del tiempo. Muchísimas gracias por esta excelente plática y gracias a todos los asistentes. Yo creo que es muy importante saber de esto y es muy importante seguir secuenciando en Guatemala. Y muchas gracias por ayudarnos a interpretar todos los productos de las secuenciaciones que estamos haciendo. Muchas gracias. No, con gusto y gracias de nuevo por la invitación. Siempre a las órdenes. Mucho gusto a todos. Muchas gracias. Gracias, Guayo. Gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias. Feliz noche.